que está ahora muy de moda, somos todos gestores, hay gestión por todos lados, todo gestionado. Globalización, el término gestión surge para administrar el ambiente. Analicen, decodifiquen la palabra gestión y ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser gestor? Tenemos que hacer muchas preguntas de por qué. Tenemos que volver a nuestra tierna infancia, cuando empezamos a hablar y empezamos a preguntar, y ya nos cansábamos a nuestros padres, ¿por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Preguntamos mucho, porque tenemos que volver a esos tiempos. La EPR, extensión de la responsabilidad del productor. La extensión de la responsabilidad del productor. Yo voy a hacer esto, pero que la botella no la voy a tirar, se la voy a dar al productor para que el productor se encargue de la botella porque es el responsable de haber creado. Entonces hacemos grandes ejércitos de recolectores para reciclar y para devolverle la responsabilidad, y los abogados empiezan a crear leyes de reintegro y bla bla bla, pero seguimos la misma, en el hiperconsumo. Entonces, ¿y qué viene? Viene el gestor ambiental y dice, no, un momento, vamos a hacerlo de determinada manera para que el ambiente no se comprometa, y consumimos. Estamos enchufados como el que está en terapia intensiva. No nos vamos a morir, pero estamos enchufados cada vez por más lados. La OP, la obsolescencia programada, que nos convocó Silvana con su conferencia. Esto es terrible. Esto es directamente el invento más grande para el hiperconsumo, la obsolescencia programada. ¿Las cosas son obsoletas o se ponen obsoletas? Sí, correcto. Pero programar una obsolescencia es alimentar que produzca y tengas la necesidad de comprarme otro producto casi igual, un poquito diferente. Esto se programa. La objetivación de la naturaleza. Objetivación de la naturaleza. Esa es medio nueva, pero uno de los primeros que echó mano a la naturaleza para usarla fue desde Marx en adelante, cuando logramos como seres humanos, 1860, o sea, ayer, las dependencias de los grandes sistemas de acumulación. Se dividió el mundo en dos: sistema de acumulación privada y sistema de acumulación estatal. Ya sabemos quién ganó, después de varios años. Objetivación de la naturaleza. Terrible eso. ¿Saben por qué es terrible? Porque ya hay algunos que están pensando, y máxime después de los discursos de Evo en las post-Copenhague, para los que están en temas ambientales saben de lo que estoy hablando, de ponerle tutores a la naturaleza. ¿Qué viene después? Se los dejo como inquietud. Otra de Enrique. Globalización. Es una mirada glotona más que una visión holística que integre naturaleza y cultura. De esta forma, prepara las condiciones ideológicas para la capitalización de la naturaleza y la reducción del ambiente a la razón económica. Las estrategias fatales de este discurso globalizante resultan de su pecado capital, su gula infinita e incontrolable de todo lo real. Este es el gráfico clásico que conocemos todos. Extracción de materias primas, fabricación, distribución. Consumo, recolección, procesamiento, disposición final. De la disposición final podemos extraer alguna materia interesante y volvemos reciclando a la fabricación. Y arriba tenemos la extensión de la responsabilidad del productor. Uno dice, está bien esto, está bárbaro. Sí. Cada uno puede, hay que analizarlo. Río abajo encontramos gestión. Río arriba, producción de residuos. Y la extracción de materias primas, en la extracción de materias primas se abre todo un abanico nuevo de impactos. ¿De dónde proviene la materia prima? Del único almacén que tenemos, del planeta. Algunos temas nuevos. Problemática ambiental y las formas de producción. Erosión y pérdida de efectividad, degradación de suelos, extracción de nutrientes. El periodista, el magíster en periodismo, tiene que estar bien aceitado, bien agilizado en la definición exhaustiva de cada una de estas palabras para poder estar haciendo una disección ambiental en sus investigaciones periodísticas.
Agroexportación y deuda ecológica. Si nos ponemos a hablar de deuda ecológica, se da vuelta toda la bandeja monetaria en el mundo. Exportación de agua virtual. Lo señalé a propósito porque eso es algo fabuloso y maravilloso, porque cuando yo estoy exportando maíz, no solo estoy exportando maíz, estoy exportando agua. Y por ahí hay alguien que no tiene el agua suficiente para plantar el maíz. Agua virtual. Otras exportaciones virtuales y fósforo, nutrientes. Deforestación y degradación biológica, producción y contaminación hídrica, atmosférica, sonora, industrial, formas de evaluación. Puse un signo de interrogación porque ¿cómo valoro? ¿Cómo se valora? Mirá qué lindo reportaje que podría ser. A ver, señor, usted está valorando la naturaleza, ¿cómo la valora? De los recursos naturales. Volvió a aparecer la palabra misteriosa, recursos. ¿Y si los llamamos bienes comunes? Porque si son recursos naturales, quiere decir que están en la naturaleza. ¿Quién es el dueño de la naturaleza? Ahí viene lo de la apropiación. Entonces, si los llamamos bienes comunes, jurídicamente cambia el planteo. No es lo mismo un recurso al cual yo puedo recurrir con una ley que está reglamentada, decreto reglamentario, y me dicen cómo debo hacerlo. Si es un bien, tiene otra connotación. Por eso hablábamos de las cosas cuantitativas o cualitativas. Me conviene quedarme en mi rol de Estado como poseedor del bien, porque el bien es de nosotros, de los habitantes, de los lugareños, los dueños de la tierra. Formas de evaluación, y ahí podemos ver algo de cuentas patrimoniales y desarrollo sustentable. Lo de cuentas patrimoniales se hace para evaluar también pasivos ambientales. Si yo quiero evaluar el pasivo del Golfo de México después de un derrame de petróleo, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué voy a contar? ¿Nada más lo que costó sacar el petróleo del agua? Más temas nuevos. Ecorregiones. Muy importante porque las divisiones políticas las instituimos los seres humanos. En los mapas ponemos de acá para acá está el país, de acá para acá. Pero las cuencas y las ecorregiones no tienen punto y raya. Suelo, energía, minería, recursos genéticos y agua. Dejo un segundo para después. Principio precautorio. Otro tema muy nuevo, muy novedoso y muy importante. Nosotros lo tenemos en nuestra Constitución Nacional del 1994. Desde 1994, cuando hicimos la reforma de la Constitución, apareció el principio precautorio. Cuando hay algo que no se conoce bien, dejo como está. Sustentabilidad, recurso, concepto de valor, saber qué es recurso, procesos entrópicos, fondos de servicio. Vuelvo a la segunda, los fondos de servicio son la diferencia principal es que mientras que un stock se puede desacumular instantáneamente o acumular mediante la sucesión de flujos, los fondos de servicio precisan tiempo para su desacumulación y no pueden reintegrarse. Hay veces que cuando con cuentas patrimoniales evaluamos un pasivo ambiental, no tiene marcha atrás. Y estamos hablando del ambiente, no estamos hablando de que se cayó una pared y la vuelvo a hacer. Potencialidad y riesgo de su aprovechamiento. ¿De qué aprovechamiento? De las ecorregiones. ¿Y cómo evalúas el riesgo? Si el riesgo es una, vamos a llamarle una variable probabilística. El riesgo está relacionado con la probabilidad de ocurrencia de los hechos. El riesgo está ponderado por la magnitud del daño de esos hechos en caso que se produzcan. Entonces, ¿cómo puedo evaluar con certeza, con la misma certeza que le pedimos a los científicos, cómo puedo evaluar un daño ambiental si estoy hablando de riesgos? Y el riesgo no es cierto 100%, el riesgo es una función probabilística, o sea que va de 0 a 1, como todas las estadísticas que hemos estudiado en nuestras carreras. Entonces, tenemos argumentos para sospechar de eso. La economía verde. Cada vez que queremos encontrar a alguien que quiere disfrazar de ecológico a algún tema, le pone la palabra verde. Enseguida somos todos verdes, ¿sí? Y entonces la economía verde. Otra trampa del sistema. Porque dice, no, pero mire que nosotros tenemos en cuenta, hacemos tal proceso de purificación de agua, después los residuos los tratamos allá, bla, bla, bla.
O sea, arman toda una gestión en torno a la economía. Y dice, economía verde. Cuidado pues, sigue el paradigma actual. Seguimos en lo actual, el maquillaje verde. Yo también puse alguna plaquita con dibujito que me regaló Silvana, así nos desacartonamos un poco. Y sí, esa es la economía verde, el maquillaje. Los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ellas, estudios de impacto ambiental son temerarios. Claro, son temerarios desde el punto de vista homocéntrico. Si no existe una epidemiología, por ejemplo, ¿cómo se puede hablar de pruebas ciertas? Cuando uno va a criticar el modelo agropecuario y le dice que no es verdad todo lo que nos mostró Silvana, claro, si no hay epidemiología. Los médicos de pueblos fumigados, esos 400 próceres que están luchando y están empezando a armar ahora la epidemiología. ¿Por qué? Porque nos basamos en la estadística. Y si no está, es como que no existe. ¿Cómo que no existe? Anda a decirle a la madre de los muchachos eso si no existe. Ciclos de vida, no confundir con reciclaje. La naturaleza no recicla, la naturaleza cicla. Matrices de impacto ambiental, los que estamos acá en el tema ambiental y hay de varias carreras, biólogos, todo, ¿cómo hacemos un estudio de impacto? Ya Leopold, que es contemporáneo también de George Reagan, de Nice, de los primeros ecologistas, ya nos hablaba de matrices, sistematizar el estudio, que está muy bien, pero ojo, solo la de Leopold tiene 80%, la matriz grande de Leopold. 80 porque son en las columnas, pongo las actividades del proyecto que se va a encarar y en abscisas, en las columnas, filas y en las columnas pongo los factores de impacto. Y a cada casillero que me queda de esos 80% le pongo la magnitud y la importancia de ese impacto. Son matrices muy poderosas para estudiar un emprendimiento. Entonces acá aparecen las externalidades, otra palabrita fuerte que nos regala la economía, pero que la tenemos que hacer nuestra, en nuestras áreas. En el área que estemos, utilicemos estas palabras. Las externalidades, los daños que se puedan producir y que no están contabilizados. Hay muchas veces fábricas que se ponen en ciertos lugares para que los impactos queden y yo extraigo el producto. Y los impactos, como no tienen un tiempo inmediato, ¿quién se hace cargo de los gastos que incurran todos esos impactos? La sociedad. O sea, se solidariza el impacto. El producto ya viajó a otro país. Estudiar el funcionamiento energético de los ecosistemas y neoecosistemas, la evolución de las distintas fuentes, sus limitaciones, impactos ambientales, sociales. Trabajar, les recomiendo a los que están cerrando la carrera, con indicadores, con magnitudes, con unidades. Sepamos trabajar con indicadores específicos, EROI, MIPS, HE, huella de carbono. Trabajar sobre las externalidades, costos sociales y ecológicos. Repito, costos sociales y ecológicos de las actuales fuentes de energía y su análisis comparativo. Explicamos rápidamente algunos. El EROI, indicador de retorno energético, es un indicador macroeconómico. Como periodistas tenemos que empezar a leer economía, tenemos energía, ingeniería, política. El HE, bueno, huella ecológica. Huella ecológica, ¿qué es eso? Bueno, investiga, vas a ver que te vas a encontrar que para producir este cañón, ¿qué utilizaste? Y un poco de vidrio, plástico, ¿no? Sí, bueno, sí, que seguí quedándote con esa idea. Cuando le hago toda la disección de lo que se utilizó, voy a ver que esos materiales provinieron de algún lugar donde también se utilizaron otros insumos energéticos, hidráulicos, de la tierra. Huella de carbono ni hablar, ya todos sabemos el impacto que estamos produciendo con la huella de carbono. Yo vengo